Vamos a ver entonces ahora la respuesta al ejercicio dinámico y estático. El ejercicio estático es aquel que es con un gran predominio de ejercicio isométrico. Este dinámico es alternante de contracciones y relajaciones como la que hacemos al jugar basquetbol, trotar, hacer ciclismo o los aeróbicos de los gimnasios como tal. Esta es una contracción más que todo de tipo más isométrico como el levantador de pesas. Mire la diferencia primero en la frecuencia cardíaca, la logra elevar más el dinámico, pero los niveles de presión sistólica son más altos, diastólica y media, mucho más marcado en el estático que en el dinámico. El dinámico sube la sistólica, pero la diastólica cae algunas veces ligeramente y la media se modifica levemente con un aumento no muy grande, 10, 15 milímetros de mercurio. Eso se da porque aquí en el ejercicio dinámico hay una utilización mucho más marcada de contrarrelación de músculos que están implicados en masa y pueden hacer entonces una disminución, como vimos ahora, de la resistencia vascular periférica para mantener niveles de presión arterial media ligeramente elevados por lo normal. En cambio, estos suben mucho la presión y además hace compresión sobre los vasos sanguíneos. No hay un buen flujo de sangre durante lo que se equivaldría en el dinámico a la relajación muscular. Entonces, ese aumento de la poscarga no es aconsejable para los pacientes que son isquémicos. La presión, entonces, sistólica, que es un indicativo acá de la comparación que logra con el dinámico, es mucho más marcada y eso puede aumentar bastante la poscarga. Y esa poscarga indicaría un consumo de oxígeno en un paciente coronario que no tiene buena oferta de oxígeno. El hacer un ejercicio que es aumentar la demanda va a tener ese problema. Entonces es lo primero que hay que tener en cuenta. Esas son las características generales de la diferenciación de ambos tipos de ejercicios. Lo otro es que siempre se va a preguntar uno cómo hace uno para anticipar vasodilatadoramente que voy a hacer un ejercicio. ¿Qué es lo que tiene que ver ahí? Ahí hay varias cosas. Uno que es un comando central. Comando central que es una respuesta que se va a originar en la corteza cerebral, en el tálamo, en los ganglios basales. Al iniciar el movimiento voluntario se manda una señal no solo para los músculos implicados a los que yo ya tengo aprendido que voy a utilizar en el ejercicio, sino que va a mandar una señal al bulbo raquídeo para comandar una orden que me altere el funcionamiento de ciertos reflejos cardiopulmonares que los necesito para el ejercicio. La primera cuestión que ocurre es un comando central, es un feed forward, o sea, mandar no feedback, sino feed forward de la ideación de la corteza cerebral, manda una señal suficiente para anticipatoriamente preparar los músculos para una vasodilatación a los que están implicados en el ejercicio. Cuando yo ya empiezo el ejercicio, empiezo a hacer distensión de los músculos y esos mecanorreceptores a nivel muscular mandan señales al núcleo del tracto solitario y vuelve y se da otra señal vasodilatadora. Y ya cuando el ejercicio va encaminado, con el tiempo se producen las señales provenientes de los metaboloreceptores. Es decir, que voy a liberar sustancias químicas que me estimulan las terminaciones nerviosas aferentes del músculo esquelético, mando la señal al nivel central y logro una buena señal vasodilatadora. Sin embargo, a pesar de estas tres cosas que nosotros dijimos, que ya lo hemos dicho, metaboloreceptores y mecanorreceptores, a pesar de esto, hay una deuda, Dios al principio, que tenemos que pagar al final del ejercicio, porque a pesar de todo lo perfecto que eso sea, no es lo ideal. Lo otro que nosotros tenemos que medio hablar es lo que llamamos el training o el entrenamiento. El entrenamiento es un criterio que nosotros logramos obtener después de 8 o 10 semanas de ejercicio casi diario, en las cuales yo puedo llegar a aumentar el gasto cardíaco de 20 litros
incluso hasta un atleta hasta 36 litros por minuto, que sería un atleta élite. Pues obviamente eso es un aumento de un entrenamiento producto de muy buen entrenamiento, hasta el punto tal de que aumenta tanto este gasto cardíaco que puede llegar a que la saturación arterial de O2 en el pulmón sea del 90%, no logre saturarse la sangre, porque pasa muy rápido a través de los pulmones. Acuerde que para pasar a través de los pulmones yo requiero que ocurran siquiera 0.25 segundos para que este intercambio se dé. Si esta sangre pasa más rápido de ahí, yo voy a tener una saturación un poquito menos que lo normal, pero no es muy grave porque es el 90% de saturación. En la adaptación también del entrenamiento, que entonces primero podemos alterar el gasto cardíaco. La saturación se puede sacrificar en esos casos en que el gasto cardíaco aumente demasiado, como en el atleta élites, no como nosotros que mantenemos gastos cardíacos durante el ejercicio de 20-25 litros. Bueno, dinámico. Cuando yo hago entrenamiento dinámico de ejercicios aeróbicos, hago un agrandamiento de las cavidades, lo que llamamos una hipertrofia excéntrica, correcto, y un aumento del volumen de eyección en esas cavidades. Va a haber una bradicardia en reposo porque el tono vagal se acentúa, producto de mayor liberación de óxido nítrico, y fuera de eso va a haber, con la hipertrofia excéntrica, va a aumentar muy poco el grosor de la pared, se agranda más que todo eso en la cavidad, disponiendo de los sarcómeros en serie. Aumenta el número de arteriolas, aumenta el número de capilares, aumenta la contractibilidad de ese corazón y va a aumentar el calibre de las coronarias, con un aumento de la vascularidad y aumento en el volumen sanguíneo en un 5 a 10% en el aumento del volumen sanguíneo, lo que hará que aumente un poquito la presión venosa central para utilizar la precarga en forma mayor, y el volumen final diastólico ventricular aumenta de 120, por ejemplo, a 160 o 200 mililitros en esas cavidades. El volumen de eyección en reposo puede aumentar. Como tenemos una bradicardia, el volumen de eyección de una cavidad más capacitante con un volumen diastólico final mayor, pues nos hace que nosotros podamos tener un volumen de eyección en reposo que aumenta para poder compensar la bradicardia que nosotros tenemos. El gasto cardíaco entonces en reposo va a ser constante porque el aumento en el volumen de eyección está contrarrestado con la caída de la frecuencia cardíaca por el tono vagal aumentado. Las arterias conductivas, las grandes, se expanden también y hay un aumento de la densidad de todo en términos generales de las arteriolas y mucha angiogénesis capilar, lo que hace que adicionalmente aumenten mucho las mitocondrias en los músculos implicados, y a nivel de corazón también se da eso, lo que nos hace favorecer de que se aumente también un poquito los niveles de mioglobina en el músculo estriado y en el músculo esquelético y cardíaco. Entonces tenemos unas señales de una hipertrofia que es excéntrica, que tiene unas ventajas que son innegables. Primero, que no me va a llevar a una hipertrofia maladaptativa como me la está llevando frecuentemente la hipertrofia por sobrecarga de presión y por sobrecarga de volumen, como ocurría en la hipertensión arterial o en la insuficiencia aórtica. Aquí vamos a tener un beneficio adicional, tenemos un volumen final diastólico aumentado, tenemos una capacidad de un volumen de eyección en reposo aumentado, porque tengo una capacidad de contractibilidad mejor, un inotropismo mejor, aumento el número de arteriolas, densidades capilares, de mitocondrias, y no voy a hacer la hipertrofia maladaptativa donde crece la matriz extracelular más rápido de lo que crece la densidad de los capilares y de las mitocondrias, para que se vuelva un crecimiento que sea adaptativo y uniforme. Eso son hallazgos muy típicos de una hipertrofia de ese tipo. El ejercicio estático tiene el inconveniente de lo que nosotros hablamos. El inconveniente es el aumento de la poscarga. Entonces eso
es una hipertrofia que va a ser de tipo concéntrico y como al hacer la hipertrofia de tipo concéntrico que no tendría ningún problema, el problema es que de base esta persona no tenga un mal ofrecimiento de sangre por las coronarias. Si esta persona no tiene un mal ofrecimiento o flujo sanguíneo coronario, pues él pudiera hacer una hipertrofia concéntrica y defenderse bien y no sería una hipertrofia maladaptativa. Lo que pasa es que como los niveles de poscarga que se logran acá son mucho más marcados que los que tienen en una persona haciendo ejercicio dinámico, por eso la gente no aconseja este tipo de ejercicio para los pacientes coronarios que tengan ya problemas de aterosclerosis. La adaptación y entrenamiento de ejercicio no altera la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima no la altera y no la da, o sea que esto no se modifica. No se modifica con el entrenamiento. El umbral anaeróbico sí se modifica. Umbral anaeróbico es aquel punto a partir del cual yo ya empiezo a generar ácido láctico por metabolismo anaeróbico en el citosol porque no me dan las mitocondrias todo el ATP que requiero. No quiere decir que a partir del umbral anaeróbico ya hago nomás anaerobiosis y nada aeróbico, sino que se hace aeróbico y lo que no es capaz de producir de ATP por metabolismo anaeróbico se logra por vía anaeróbica. Entonces, a partir del umbral anaeróbico yo empiezo a acumular ácido láctico. Y eso me marca a mí una gran diferencia. Esa generación de ácido láctico me va a implicar a mí entonces el inicio del umbral anaeróbico, el cual sí puede ser modificado con el entrenamiento. Entre más entrene yo, más tarde se empieza a presentar el umbral anaeróbico. O sea que si nosotros tenemos toda esta serie de consideraciones, así no alteremos la frecuencia cardíaca máxima, tenemos un corazón que es capaz de tener un volumen de eyección mayor y qué ventaja salir de una frecuencia cardíaca más baja. Si una persona puede aumentar hasta 180 y otra puede aumentar a 180, pero una entrena y la otra no entrena, este que está entrenado, al arrancar de 50 puede llegar a 180. El no entrenado, por ejemplo, mantiene una frecuencia cardíaca más alta, póngale 100, no puede llegar sino a 180. Y póngale que los dos eyecten lo mismo, lo que ya vimos que no es lo mismo, porque este tiene una capacidad contráctil mayor y tiene un volumen final diastólico mayor. Aún así, eso nos indica que esta persona va a lograr un consumo de oxígeno más alto, máximo que esta, un gasto cardíaco máximo, y por eso entrenarse, los atletas olímpicos logran unos gastos cardíacos de 36 litros por minuto, cuando nosotros que no somos entrenados logramos máximos gastos cardíacos de 20 minutos, o sea que de 20 litros por minuto, o sea que es muy bajo. Lo que nosotros podemos lograr por no tener una reiterada disciplina de entrenarnos regularmente, la cual se lograría por lo menos siquiera haciendo un ejercicio continuado 3, 4 días a la semana y siquiera por unas 8 o 10 semanas, porque es el periodo necesario para ir logrando todas estas adaptaciones que se van dando en el tiempo. También se ha hablado algo de que los pacientes que logran un entrenamiento físico adecuado, pues tienen unas hipertrofias que no son malas, que con el tiempo son buenas para la salud cardiovascular y logran una sobrevida pues mucho mejor que no hacer ejercicio por múltiples razones, entre ellas evitar el problema de la obesidad, evitar el problema de la aterosclerosis, el evitar las complicaciones a nivel de hipertensión arterial que presentan en los pacientes que son muy quietos, que tienen una tendencia a hacer más alteraciones cardiovasculares. El hecho entonces de nosotros preferir el ejercicio estático o el dinámico sobre el estático es una cuestión simplemente de prudencia para evitar un consumo de oxígeno exagerado en el caso del estático que nos puede llevar a un problema de coronarias. Con esto entonces terminamos ya la parte de lo que llamamos las respuestas cardiovasculares en general.